Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaeli Arcangeli, defende-nos in praeli, contra nequitiam en insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrud. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Compendio de la conferencia de Monseñor Filey durante el Congreso de Angelus Press del año 2013. Monseñor Bernard Filey de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío, que en aquel tiempo era superior general aún, dio una conferencia. En esta ocasión, habló de la situación de la Iglesia y del Papa Francisco. Veamos. Tenemos ante nosotros un verdadero modernista. Monseñor Bernard Filey advirtió el 12 de octubre de dicho año lo siguiente: la situación de la Iglesia es una verdadera catástrofe y el Papa actual hace que su estado sea 10,000 veces peor. Declaró esto en una alocución durante el Congreso de Angelus en Kansas City. Monseñor Filey dio una larga conferencia dedicada al tercer secreto de Fátima y a la predicación y predicción que parece encontrarse en él, relativa a un castigo material y a una crisis en la Iglesia. Monseñor Filey citó detalladamente a Sor Lucía, a los que leyeron el tercer secreto, a los que conocieron dicho secreto. Observó que Sor Lucía había dicho que si quisiéramos conocer el contenido del tercer secreto, bastaba leer los capítulos 8 a 13 del Apocalipsis. Detalles relativos al tercer secreto serán publicados en la entrega de noviembre de Catholic Family News. La referencia de Sor Lucía a los capítulos 8 a 13 del Apocalipsis causa escalofríos de una manera particular, puesto que el final del capítulo 13 habla de la venida del Anticristo. Monseñor Filey recordó que el Papa San Pío X había dicho en los comienzos de su pontificado que el Hijo de la Perdición ya podía estar sobre la tierra. Notó, asimismo,
que la oración original a San Miguel del Papa León XIII menciona que Satanás busca establecer su sede en Roma. El superior general citó al cardenal Luigi Chiappi, teólogo de todos los papas, desde Pío XII hasta Juan Pablo II, el cual dijo lo siguiente: en el tercer secreto leemos, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comienza por la cumbre. Comentó asimismo la famosa y espectacular entrevista del padre Fuentes con Sor Lucía en 1957, durante la cual ella reafirmó que las diversas naciones desaparecerán de la faz de la tierra y que el diablo hará todo lo posible para vencer las almas consagradas a Dios. Puesto que esta confusión y desorden afecta a los ministros de Dios, los fieles están abandonados a sí mismos por lo que respecta a su salvación. La ayuda que normalmente debe ser proporcionada por eclesiásticos no está. Es la mayor tragedia que se puede imaginar para la Iglesia. Los tiempos son muy graves. Debemos realmente preocuparnos por nuestra salvación y, para alcanzarla, estamos privados de un elemento muy importante, que es el apoyo de las autoridades de la Iglesia. ¡Qué tragedia! Habló de las palabras reconfortantes de Sor Lucía, que decía que Dios nos dio los dos últimos remedios: el Santo Rosario y la devoción al Corazón Inmaculado. Ahora veamos Roma y la fraternidad de San Pío X. Monseñor Filey aludió a la situación difícil del año 2012, cuando las relaciones entre la fraternidad de San Pío X y el Vaticano. Cuando vemos lo que sucede ahora con el Papa Francisco, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios de que hayamos sido preservados de cualquier género de acuerdo con el año pasado. Podemos decir que uno de los frutos de la cruzada del Rosario que hemos hecho es haber sido preservados de semejante desgracia. A Dios, gracias. Por supuesto, no se trata de que nosotros no queramos ser católicos. Queremos ser católicos y somos católicos. Tenemos el derecho de ser reconocidos como católicos. Pero no vamos a arriesgar nuestros tesoros por eso. Por supuesto que no. Prosiguió. ¿Cómo imaginar que algunas personas sigan pretendiendo que todavía tengamos la intención de lograr un acuerdo con Roma? Pobre de ellos. Les hago un reto. Que me lo demuestren. Pretenden que pienso diferente de lo que hago. No están en mi cabeza. Respecto de las discusiones con Roma, cualquier género de procedimiento con vistas
a un reconocimiento se acabó cuando las autoridades romanas me entregaron el documento para firmar el 13 de junio del año 2012. Ese día les dije, no puedo aceptar este documento. Les dije desde el comienzo, en septiembre del año anterior, que no podíamos aceptar aquella hermenéutica de la continuidad, puesto que no es verdad, no corresponde con la realidad, va en contra de la realidad. Por eso no la aceptamos. El concilio no está en continuidad con la tradición. Es así. Entonces, cuando el Papa Benedicto XVI pidió que reconociésemos que el concilio es parte integrante de la tradición, hemos dicho, disculpe, pero no es así. Por lo tanto, no vamos a firmar. No vamos a reconocer eso. Lo mismo respecto de la misa. Quieren que reconozcamos no solo que la nueva misa es válida con la condición de que sea celebrada correctamente, etc., sino que también es lícita. Yo les dije, no usamos esta palabra. Es un poco confusa. Nuestros feligreses ya están un poco confundidos en lo relativo a la validez. Por eso les decíamos, la misa nueva es mala. Y eso lo comprenden bien. Punto final. Por supuesto, las autoridades romanas no estaban muy contentas. Añadió, jamás, asimismo, fue nuestra intención pretender que el concilio sea considerado como bueno o que la misa nueva sea legítima. El texto del 15 de abril del año 2012 que hemos presentado a Roma era, digamos, un texto dedicado y delicado que debía ser comprendido bien. Se lo debía leer a la luz de un gran principio que lo dirigía todo. Ese gran principio no era para nada nuevo en la Iglesia. No fue prometido a los sucesores de San Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, por el depósito de la fe. Es un extracto de la definición de la infalibilidad del Vaticano I. Este era el principio, la base de todo el documento, el cual excluye desde el principio cualquier género de novedad. De este modo, tomar cualquier oración del texto, excluyendo este principio, corresponde a tomar frases que nunca fueron nuestro pensamiento ni nuestra vida. Estas frases en sí mismas son ambiguas y por esta razón, a fin de disipar esa ambigüedad, queríamos introducir este principio. Lamentablemente, quizás era demasiado sutil
Y por eso hemos retirado ese texto, porque tal como estaba escrito, no era suficientemente claro. Por consiguiente, está muy claro que nuestro principio sigue siendo el mismo. Permanecer fieles. Hemos recibido un tesoro. Este tesoro no nos pertenece. Lo hemos recibido y debemos entregarlo a la generación siguiente. Lo que se nos pide es la fidelidad. No tenemos el derecho de poner en peligro estos tesoros. Son tesoros que tenemos en nuestras manos y no vamos a ponerlos en peligro. Ahora veamos el Papa Francisco. Luego, Monseñor Filey volvió a hablar de la declaración de Sor Lucía en 1957, recordando que el Santo Rosario y la devoción al Corazón Inmaculado son los dos últimos remedios entregados por Dios a la humanidad. Explicó que seguramente nos espera un castigo material del mundo. Estamos ante algo grave. ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé. Pero si reunimos todos los elementos, está claro que Dios está cansado de los pecados cometidos por el hombre. Hizo alusión en ese momento a los pecados que claman al cielo, como el abor espacio to, y los pecados contra naturaleza, lo cual se refería a la redefinición contra naturaleza del matrimonio y de los pecados originados por ello. Habló asimismo de la persecución de los cristianos que parece acercarse. ¿Qué debemos hacer? No entren en pánico, puesto que el pánico no sirve para nada. Ustedes deben hacer su trabajo, su deber cotidiano. Esta es la mejor manera de prepararse. Continuó diciendo que atravesamos tiempos muy espantosos, pero que algo podemos hacer. Observó que la situación de la Iglesia es una verdadera catástrofe y el Papa actual hace que su estado sea 10,000 veces peor. Al comienzo del pontificado de Benedicto XVI, continúa Monseñor, yo dije, la crisis de la Iglesia va a continuar, pero el Papa trata de apretar los frenos. En otros términos, la Iglesia va a seguir cayendo, pero con paracaídas. Y desde el inicio del presente pontificado del Papa Francisco, digo, él corta los cordones y le ata un cohete orientado hacia abajo. Si el Papa actual conserva la misma dirección que adoptó, va a dividir la Iglesia. Hace volar todo. Entonces algunos dirán,
Es imposible que sea papa. No lo aceptamos. Otros dirán, esta es la posición de Monseñor Filey. Esperen. Considérenlo como papa, pero no lo sigan. Él provoca enojo. Mucha gente se va a desalentar por todo lo que hace en la iglesia y serán tentados de, entre comillas, colgar la toalla. Pero Dios, recordó él, es mucho, mucho más grande que nosotros. Dios es capaz de permitir a la iglesia de continuar y puede obrar aún por medio de estos ministros imperfectos. Pero nuevamente repitió, no los sigan. Síganlos cuando dicen la verdad. Pero cuando les digan tonterías, no los sigan en esos puntos. La obediencia, para ser verdadera, debe ser ligada a Dios. Cuando decimos que obedecemos a una persona, ella debe ser un espejo de Dios. Pero cuando el espejo me dice lo contrario de lo que Dios dice, ya no es espejo. Y entonces no lo sigo más. Monseñor Filey notó que no podemos obedecer simple y ciegamente a los papas actuales, puesto que eso sería destruirnos. Sería poner en peligro nuestra fe. Siguiendo a Sor Lucía, a los papas León XIII y a San Pío X, Monseñor Filey advirtió con más fuerza todavía que tal vez estamos entrando en el tiempo del anticristo, pero que no podemos conocer con precisión el lugar ni dentro de cuánto tiempo esto pueda suceder.